Si te vas, pierdes tu salario, Ujú. no tienes derecho a salir a comer, tienes que esperar a que el jefe regrese de tomar la copa, la comida, platicar con los cuates después de 2, 3 horas, y aunque tú hayas llegado a las 7 o 9 de la mañana, te tienes que quedar hasta las 7 o 9 de la noche que regrese el jefe. Ujú. Pues entonces sí estamos cayendo en grados superlativos en donde las personas están siendo a lo mejor explotadas, ¿no? Y sí, explotadas en el sentido de que ese comportamiento de los jefes o de los empresarios o de los dueños, no de Ujú. todos, sino de algunos, como lo estás tú mencionando, llevan a que la persona tenga un enajenamiento en su trabajo. Claro, ¿Sí? ajá. Trabaja porque necesita el trabajo. Ujú. Trabaja porque requiere de un sueldo para mantener una familia. Y a lo mejor yo le quitaría el término trabajo y le pondría el término de que se emplea. Lamentablemente ahí viene el término de empleado. El empleado es aquel que se emplea y que evidentemente pierde parte de su dignidad, y esa es la parte que a mí me indigna de alguna forma. No Claro. solamente de quien ejerce ese dominio sobre el colaborador, sino también de alguna manera esa impotencia Ujú, que ujú. siento ante tal vez esa pasividad del colaborador, dada su necesidad de llevar comida a la casa, ¿no? Sí, y entonces aquí se están sumando varios puntos que creo que vale la pena a lo mejor especificar o conversar un poquito más. Por un lado dices, el empleado se está contratando para cierto tipo de servicio. ¿Desde dónde, desde qué perspectiva lo hace? Ujú, ujú. ¿Motivado, no motivado, presionado, etcétera? Y por el otro lado es, ya que me contraté para este trabajo, ¿de qué manera lo estoy realizando? Y cómo lo vivo dentro de la empresa en función a los tipos de empresa y a la cultura que Ujú. se lleva a cabo. Y entonces dices, sí tengo esta indignación comprensiva, porque de repente me indigna que las situaciones sean así. Ujú. Ujú. ¿Y por qué sería comprensiva? Pues mira, porque creo que esa indignación se ha convertido en impotencia, ¿no? Ujú. Que a veces y de manera personal me siento impotente ante esa situación, porque no depende de mí que las cosas cambien. Veo una necesidad de cambio, Ujú. pero tal vez la impotencia de no hacerlo se convierta tarde o temprano en indignación. Pero comprensiva porque eh, algo se puede hacer a final de cuentas. Claro. El avance es poco, la cultura que tenemos laboral en México tiene muchos de los visos que tú has comentado. Y aquí llega un poco a la parte de la norma. Y lo decías tú hace un rato, creo que estamos un tanto cuanto en una época donde la norma va a favorecer a todos aquellos que nos dedicamos al desarrollo humano, a que se vuelva obligatorio el atender aquello que me ha indignado durante cierto tiempo. Ujú. Entonces, la parte comprensiva es que creo que tanto el colaborador, el trabajador, como el empresario ante esta norma tiene la posibilidad de cambiar toda una cultura laboral que durante muchos años ha limitado la competitividad de nuestras empresas a nivel mundial. Sí, y esto me parece que es muy importante y tu visión de veras como consultor desde una experiencia y una perspectiva existencialista creo que nos amplía el Ujú. panorama, nos pone a reflexionar de una manera diferente. ¿Cómo construyo con mi empresa para ser altamente competitivo y en lugar de vivir los procesos como un reglamento impuesto, los puedo aprovechar para potenciar resultados Ujú. y para ser altamente competitivo, sin descuidar a la persona, por supuesto? Totalmente, totalmente. Y sin descuidar a la persona tanto como colaborador, como cliente, como proveedor, como familia. Porque lo interesante de la norma también es de que esa parte del colaborador
que en un momento pudiera ser enajenado por cargas de trabajo, por falta de sentido de lo que tiene que hacer, por falta de estructura, y que le lleva a tener altas jornadas de 10, de 12 horas de trabajo, con desplazamientos hasta de 3 o 5 horas para llegar y regresar a casa, hay un rompimiento en la parte familiar. Y esta norma, de alguna forma, toma en cuenta ese punto, lo cual hace mucho más deseable la implementación de esta norma, no solo por la parte obligatoria, sino por la parte que va a generar una mejor relación familiar.